Bueno, hola a todos. El segundo video se trató acerca de insertar datos en una base de datos, ¿no? MySQL usando PHP, trabajando del lado del servidor. Estos datos fueron lo que insertamos, pero ahora vamos a aprender cómo mostrarlo por pantalla, ¿no? Cómo mostrarlo en el navegador. Para esos fines estamos trabajando pues con XAMPP para el manejador del servidor Apache. Y les recomiendo que si no saben de qué estoy hablando, vayan a ver el video número 1, ¿no? Entonces, lo primero es que debemos de ubicarnos en nuestra carpeta htdocs que se encuentra en XAMPP. Lo podemos buscar en el disco duro C. Vamos a XAMPP, buscamos htdocs y yo he creado una carpeta que se llama test, ¿no? Vamos a crear dos documentos solamente. Vamos a crear el index.php y vamos a crear también una clase que se va a llamar conexión. Ok, entonces primero vamos a trabajar con nuestra clase conexión. Decimos que estamos trabajando con PHP. Entonces vamos a crear una clase que se va a llamar conexión. Y adentro de esta vamos a tener una función, o sea, un método que se va a llamar recuperar datos. Entonces vamos a crear las variables de conexiones, ¿no? Para poder acceder a nuestra base de datos. Recordando que tenemos una tabla que se llama nombre de tabla adentro de una base de datos que se llama test y tiene dos tuplas, ¿no? Tiene dos columnas, una que se llama nombre y otra que se llama teléfono. Entonces estos datos los vamos a plasmar aquí. Vamos a poner host, que ya sabemos que localhost. Ponemos el user, una variable que se llame user, que va a ser root. Siempre tiene root por predeterminado. Una variable que se llame pw, que va a ser la password. Y vamos a hacer otra variable que se va a llamar base de datos o database. Vamos a usar la base de datos que se llama test, ¿no? Que ya está creada. Entonces tenemos que hacer lo que es la conexión. Para esto vamos a utilizar lo que es el método MySQL connect. Entonces MySQL connect recibe tres parámetros, ¿no? Recibe lo que es primero el host, después recibe lo que es el usuario y luego recibe lo que es la contraseña. Recordando que estos datos son estos que se encuentran aquí guardados, ¿no? Por motivo de seguridad les recomiendo que estos datos estén en otro archivo, ¿no? Quizás un archivo que esté obfuscated o un archivo que esté más protegido, ¿no? Pero bueno, esto es con fines de aprender, entonces vamos a hacerlo todo directamente. Más adelante vamos a aprender cómo hacerlo de una forma más segura. Vamos a colocarle un ORDI. ¿Para qué funciona el ORDI? Que si no se pudo conectar, nos va a mostrar por pantalla lo que es un mensaje de alerta. Esta conexión la vamos a guardar en una variable que se va a llamar con. Vamos y usamos un método que se llama MySQL select database, ¿no? Esto es para seleccionar la base de datos que vamos a trabajar, ¿no? La base de datos la tenemos guardada en la variable que se llama db y también tenemos que pasarle por parámetro la conexión que se encuentra en la variable con. Esta conexión, tenemos que pasárselo por aquí por parámetro, por eso la guardamos en una variable. Igualmente lo pueden hacer directamente, ¿no? Esto es la mejor forma de hacerlo. Entonces vamos a colocarle ok,
Entonces vamos a guardar lo que es este archivo. Le doy a Control Save y vamos a trabajar con nuestro index. Vamos a crear una tabla. Voy a poner el video en cámara rápida, ¿no? Pues esto es HTML puro y no se hace falta mucha explicación. Bueno, ahora sí, lo que abrimos es adentro del código HTML que creemos, o la plantilla, ¿no? Digámosle la belleza. Entonces vamos a crear lo que es la etiqueta para trabajar adentro con PHP. Y se crea de esta forma. Todo lo que vaya aquí adentro va a ser código PHP. Entonces vamos a usar un método que se llama include, que es para trabajar con archivos externos a este, ¿no? Como ya sabemos, vamos a trabajar con el archivo que se llama conexión.php, que se encuentra en la misma carpeta. Entonces para eso tenemos que incluirlo, ¿no? Es algo más o menos similar a una herencia, ¿no? No es tanto herencia, pero esto es herencia más física, ¿no? Porque la herencia aquí en PHP es de la igual manera que en Java, es con el stance. Pero este es, digamos, una herencia simple. Entonces vamos a guardar el objeto en una variable que se llame com de tipo conexión. Y vamos a decir que de la clase conexión ejecuta el método recuperar datos. Creo que así que se llama recuperar datos. Ok. Ejecútame el método recuperar datos, ¿no? Entonces le damos a Control Save. Vamos aquí. Ok. Entonces vamos a seguir trabajando en nuestra clase conexión. Vamos a crear lo que es una variable que se va a llamar query, que va a contener el query, que va a devolvernos todos los datos que tengamos en nuestra base de datos. Entonces usamos select all from la base de datos, que se llama, el nombre de la tabla, nombre de tabla, select all from nombre de tabla. Entonces vamos a usar lo que es un método que se llama MySQL query. Por aquí está, acá está. Y le vamos a pasar, como aquí nos indica, este query que está aquí adentro. Y lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar rs. Vamos a ponerle rs. Vamos a ponerle el resultado. Entonces este resultado va a almacenar todo lo que va a devolver este query. Bien, hasta aquí está entendible. Entonces vamos a trabajar con un bucle ahora, que va a ser un bucle while, que nos va a guardar en una variable que se llama fila lo que va a devolver un método que se llama MySQL fetch array, que va a devolvernos en un array todo lo que nos va a devolver el query que hemos creado. Entonces aquí imprimimos los resultados, ¿no? Vamos primero a imprimir usamos esta array que nos va a devolver. Entonces en la posición nombre, recordando que tenemos una columna que se llama nombre, aquí la tenemos, nombre, en nuestra base de datos, en nuestra tabla, y vamos a colocar luego otro mismo eco que nos va a devolver el teléfono. Ok. Entonces aquí ponemos un salto de línea y aquí por igual. Salto de línea es para que no se liguen las líneas de código. Entonces le damos a guardar, control save,
y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Ok, nos dice que hay un problema en la línea 12, ¿no? Vamos a revisar en la clase en el index, ¿no? En el index en la línea 12. Y obviamente nos va de error porque no colocamos la función para crear un nuevo objeto de la clase conexión, que es con el método new, que es conocido en muchos lenguajes de programación. Ahora sí, damos a control S para guardarlo y reiniciamos acá. Ok, aquí vemos que nos devolvió todos los valores, incluyendo estos valores que están vacíos, que si nos damos cuenta en la base de datos también están. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos está apareciendo de forma un poco fea, ¿no? Vamos a colocarle un poco de HTML para colocar los nombres acá y los números acá. Control 6 para guardar, reiniciamos acá y ahí vemos que nos está apareciendo los nombres acá y los números de teléfono a un lado.